Hola mi querido, que Dios les bendiga en esta jornada, en este día, saludando y bendiciendo a todos ustedes que esperan cada día esta reflexión. Ayer estuvimos hablando y estos días sobre el ayuno. Ahí tiene la oportunidad para poder programar el ayuno. Pero hoy quiero hablar de una gran palabra, de una gran promesa del Señor. Esta historia está en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Mire y ponga atención a esta historia. Dice que después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. El verso 23 dice que cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a sola. Y al llegar la noche, estaba allí él solo. Y mientras la barca ya iba bastante lejos, tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Y a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, dice el texto que se asustaron y gritaron llenos de miedo, es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Y el verso 29, donde yo quiero hablar, y dice, ven, dijo Jesús. Y Pedro entonces dice que bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero el verso 30 dice que al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Y al momento, dice el texto, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Cuando vieron a la barca, dice que cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y el versículo 33, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Eso es caminar en lo sobrenatural. Fíjese que es una orden que Jesús, y eso quiero hablar con ustedes en esta pequeña reflexión. Muchos de nosotros nos hemos embarcado en matrimonio, te has embarcado en negocio, te has embarcado en un proyecto, te has embarcado en una carrera, te has embarcado en algo que estás haciendo. Y mientras mantiene la fe en Él, las cosas van sucediendo. Pero no significa, escucha bien, que no te vengan vientos contrarios. No significa que no tengas problemas. No significa que haya algún momento donde vengan vientos de retroceso. Eso pasó. La orden fue dada por Jesús para que ellos continuaran y se embarcaran mientras Él seguía orando. Y ellos fueron solos, pero siempre fíjate que Jesús los cuidaba porque Él aparece en el escenario cuando ellos tenían todo en contra. Y hay momentos en nuestra vida que todo pareciera que está en contra. Nuestros hijos, nuestra casa, las discusiones, las deudas, todo va en contra. Pero ¿sabe lo que ocurre cuando tenemos viento en contra? Muchas veces lo que sucede es que perdemos la objetividad, perdemos la palabra, porque nos enfocamos más en el problema que en la palabra. Y es ahí donde estamos asustados. Nos desenfocamos y emergen discusiones, emergen miedo, emergen temores. Eso no debería ocurrir, pero ocurre. ¿Y por qué ocurre? Porque quitamos la mirada en Jesús. Como dice bien el texto, mientras ellos estaban en la barca,
el enemigo, ¿qué hizo? Levantó un viento, levantó algo para detener el propósito. Muchas veces ocurre que en nuestros matrimonios, que en nuestras casas, que en nuestros proyectos, que en nuestra vida, hay un enemigo que quiere detenerlo. Y cuando eso te lo dio Dios, te abrió las puertas, fueron cosas maravillosas, sucedieron milagros, se abrieron puertas especiales y sobrenaturales y se abrieron para ti. Pero cuando vienen las dificultades, qué fácil es quitar la mirada en nuestro Dios. Es como este momento. Por eso ellos se desesperaron, incluso más, estaban tan aterrados, tan asustados, que cuando Jesús va caminando por sobre las aguas, ellos pensaron que era un fantasma. Y muchas veces no vemos en las dificultades, en los problemas, en las necesidades, que Dios está ahí con nosotros. Pero Él camina sobre lo natural. Y Él quiere que tú y yo caminemos en lo sobrenatural. Que tú mantengas la fe. No significa que no vas a tener problemas, no significa que no vas a tener dificultad, no significa que no tendrás alguna contraoposición para que tú no puedas avanzar. Por eso, mi querido, yo les hablo a ustedes que ya es el tiempo de confiar, de creer. Cuando estaba tan desesperado, fíjese que Pedro dijo, si eres tú, deja que yo vaya hacia ti. Se salió de la barca y empezó a caminar. Pero en el momento, dice el texto, que al notar las fuerzas del viento, y eso pasa nosotros, empezamos a mirar las fuerzas del viento que están sacudiendo nuestra casa, nuestras finanzas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras metas, y empieza a emerger el miedo. Y el texto dice aquí, comenzaba a hundirse. Pero lo importante es esto, que si te estás hundiendo, tu casa se está hundiendo, tu matrimonio se está hundiendo, tu negocio se está hundiendo, ¿qué tienes que hacer tú? Es gritar, buscar desesperadamente la ayuda del Señor. Y Él te va a reprender indudablemente, pero te va a levantar. Dijo Pedro, sálvame, Señor. Y al momento Jesús, dice, al instante, Jesús le tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Si Dios te abrió puerta, si lo que Dios te ha dado ha sido gracias a esa fe, ¿acaso tú no podrás caminar más en lo sobrenatural? ¿Acaso no podrás seguir adelante? ¿Acaso no podrás conquistar otras cosas? ¿Sabe lo que nos cuesta? Es mantener la fe en problemas, en tiempos críticos. Y eso nos está hablando hoy el Señor. Por eso, mi querido, mi querida, que me estás viendo hoy, en la mañana, en la tarde o en la noche, yo quiero decirte, no dudes. Me siento solo, pastor. Me siento confundido. Porque estás quitando la mirada ¿en dónde? En el autor de la vida, en el creador, el que está a tu lado. Me siento desesperado, pastor. Bueno, Dios está ahí. Confía en Él. Él hará. Por eso oro al Padre que este día sea un día donde tú camines en lo sobrenatural de Dios. Y oro al Padre en esta oportunidad para que levante tu espíritu y tu fe y empiece una vez más a buscar al Señor con intensidad. ¿Sabe usted que cuando yo busco al Señor con intensidad, ya no voy a ver el problema así de grande? Porque el mismo texto dice que cuando empezaron a caminar juntos, dice, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Te fijas? Se calmó el viento. Empieza a caminar con Jesús para que la tempestad en tu casa se calme. Empieza a caminar con Jesús para que la tempestad financiera se termine.
Solo cree en el Señor. Oh Padre, yo glorifico tu nombre en este día y toma dominio de cada corazón y empiecen a vivir lo sorprendente y lo sobrenatural tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Concluyo con esto. No quites la mirada en nuestro Cristo, el Redentor, el que cambió tu vida y el que va a seguir actuando en tiempos críticos y estableciendo lo sobrenatural. Que el Señor te bendiga, mi querido, y un abrazo, y mantén tu fe en tiempos de crisis. Que Dios te bendiga. Shalom.